Hola amantes de la estadística y bienvenidos a trabajar nuevamente en nuestro curso. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de los intervalos de confianza y cómo podemos calcularlos haciendo uso de Excel. Así que no esperemos más y vamos de inmediato a ello. Bien, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es comenzar con la estadística descriptiva. Lo que nosotros hicimos en nuestra primera parte fue que nos entregaron un conjunto de datos y a contar de ese conjunto de datos nosotros obteníamos ciertos valores que eran un resumen de estos, como por ejemplo era la media o la desviación estándar. Eran valores que son resumen de este conjunto de datos. En base a ello, lo que se hace luego es que se propone un modelo probabilístico que se ajuste a estos datos. A contar entonces de tener el modelo probabilístico es que nosotros hacemos inferencias sobre estos datos. ¿Y qué significa hacer inferencias sobre estos datos? Significa que nosotros hacemos ciertas deducciones. Por ejemplo, nosotros por lo general lo que ocurre es que vamos a tener la media para la muestra. Y a contar de esta media para la muestra, nosotros podemos hacer ciertas suposiciones para la media de toda la población. Entonces, es de vital importancia que seamos capaces de hacer la diferencia entre población y muestra, que son los dos conceptos que trabajamos en nuestra primera parte, en la estadística descriptiva. Entonces, recordar que la muestra es un grupo pequeño de toda la población y la población hace referencia al todo. Y ahí radica la principal diferencia entre uno y los otros. Y lo que nosotros vamos a hacer para estas estimaciones, para estas inferencias que vamos a hacer para toda la población es generar intervalos. Lo primero que vamos a hacer es generar intervalos en los cuales nosotros vamos a afirmar que se encuentra un cierto parámetro. Por ejemplo, a contar de la media que nosotros tenemos para la muestra, vamos a entregar un intervalo en el cual nosotros podemos asegurar que se encuentra la media para toda la población, con un cierto nivel de confianza. Eso se llama intervalo de confianza. Y este intervalo también lo hemos conversado. Mientras más ancho sea, obviamente va a ser más impreciso porque estoy dando un rango más y más amplio. Mientras que, si el intervalo es más pequeño, mi posibilidad de equivocarse va a ser mayor. Así que eso depende justamente de los niveles de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza dentro de estos intervalos? Pues el nivel de confianza, un error común es afirmar que es la posibilidad o la probabilidad de que la media se encuentre en ese lugar. Eso es un error clásico. El nivel de confianza para un intervalo significa que si nosotros hiciéramos muchos intervalos, en ese porcentaje de seguro estaría la media. Esto es, si nosotros hemos construido un intervalo de confianza al 95%, es incorrecto afirmar que tenemos un 95% de probabilidades de acertar. Eso está equivocado. Pero lo que sí es correcto afirmar es que si nosotros hiciésemos muchos intervalos, en un 95% de ellos habríamos acertado a la media. Eso sí es correcto de afirmar. Y bien, tenemos distintas maneras de calcular estos intervalos de confianza dependiendo de la forma en que tengan los datos o de cómo haya sido lo que nos entregaron. Así que eso es lo que vamos a practicar ahora. Comencemos con este primer ejemplo que es un ejemplo para la media. Vamos a ir calculando los intervalos de confianza paso a paso y vamos a ver que hay ciertas fórmulas en Excel que nos permiten hacer el trabajo muchísimo más rápido. Entonces, dice que en una muestra de 20 personas de Europa el sueldo medio es de 2.000 euros mensuales. Una muestra, eso es importante, son 20 personas la muestra del grupo de todos los europeos. Entonces nos han dado la desviación típica o desviación estándar de los sueldos de toda Europa, o sea, nos han dado la desviación estándar pero de la población, no de la muestra. Recordar que ahí nosotros hacemos la diferencia entre S y sigma. Uno es para la población y el otro es para la muestra. Entonces, recopilemos los datos que tenemos. La cantidad de individuos en la muestra son 20. La media de la muestra son 2.000. La desviación estándar, pero la desviación estándar de toda la población es 500. Por tanto, aquí vamos a dejar claramente establecido que este corresponde al valor de sigma. El nivel de confianza es un 95%, lo cual se traduce para nosotros en 0.95. No olvidar que cualquier porcentaje puede ser siempre escrito en su forma decimal, por lo cual nuestro alfa es de 0.05. Recordar que el nivel de significación se deduce a contar del nivel de confianza y es 0.05. Nosotros podemos calcular el valor de alfa medios, que es el que nosotros necesitamos para el cálculo de los intervalos de confianza a mano, haciendo la división del alfa, y esto será 0.025. Ahí está. Finalmente podemos hacer el cálculo de 1 menos ese valor que acabamos de calcular,
y ese será el valor que nosotros utilizábamos dentro de nuestra tabla Z o dentro de nuestra aplicación Probability Distribution. Lo que sí es que lo mismo que hace Probability Distribution, también lo hace automáticamente Excel. Yo tengo Excel, y esto es una explicación, yo tengo Excel en inglés, razón por la cual voy a usar las fórmulas en inglés, pero voy a ir dejando al lado escrito cuál es la fórmula en español. Para encontrar el valor Z, lo que se usa es una función que se llama distribución normal estándar inversa. Y esa es la que vamos a usar en inglés, que es la que yo necesito. Bien, esa es la función entonces con la cual calculamos, y ahí lo que nos entrega es automáticamente el valor de Z, que en este caso el valor de Z es 1.96. A contar de ello, entonces, nosotros podemos calcular eso que está ahí, que es dentro de la fórmula del intervalo de confianza que habíamos visto, el error, lo que se suma y se resta a la media. Entonces, hagamos este cálculo a mano por esta primera vez, porque luego verá que no va a ser necesario. Hacemos el Z, lo multiplicamos por el valor de sigma y lo dividimos en el valor de la raíz, que en español la fórmula es raíz, en inglés es SQRT, es el que yo estoy usando, la raíz de 20 y cerramos. Y ahí está, ese es el valor Z. ¿Y cómo calculamos el intervalo? Pues a la media le restamos el valor que acabamos de calcular y a su vez le sumamos el valor que acabamos de calcular. Con ello entonces tenemos un intervalo de confianza que es el que está allí. ¿Qué podemos afirmar? La afirmación sería, con un 95% de confianza, siempre debemos comenzar con esa base, se puede afirmar que... ¿Y qué es lo que podemos afirmar en este caso? Podemos afirmar que el sueldo de todos los europeos se encuentra entre 1.780.9 euros y 2.219.13 euros. Entonces, eso es lo que hemos afirmado. Con un 95% de confianza, el sueldo medio de todos los europeos se encuentra entre esos dos valores que está ahí. Pero todo eso que hemos hecho, no se entrampe mucho ahí, porque todo eso que hemos hecho se hace mucho más fácil con Excel. Sí, efectivamente nosotros tenemos una función que es muchísimo más simple para hacer ese cálculo. Y la función con la que nosotros hacemos ese cálculo es la función intervalo.confianza.norm. Esa es la que vamos a usar en realidad. Intervalo.confianza.norm, o dependiendo del Excel con el que usted esté trabajando, simplemente será intervalo.confianza. Puede ser que sea una o la otra. Ahí dependerá del Excel con el que usted esté trabajando. Y es mucho más fácil de lo que usted cree. En mi caso, se llama Confidence Norm. Y mire lo que vamos a hacer. Si usted escribe la función, que recuerda es intervalo.confianza.norm, y va aquí al f de x, nos va a pedir los tres valores que necesita. El primero es el valor de alfa, 0.05, lo tenemos. El segundo es el valor de la desviación estándar, también lo tenemos. Y el tercero es el número de individuos en la muestra, también lo tenemos. Oprimimos Done y está listo. Lo calculó de inmediato. No tiene que hacer ningún cálculo usted. Y simplemente lo que hacemos para después poder tener nuestro intervalo es volver a hacer lo que habíamos hecho antes. A la media le restamos el valor que acabamos de calcular y a la media le sumamos el valor que acabamos de calcular. Y ya está. Ahí está nuestro intervalo de confianza. Bajémosle el número de decimales, asumiendo que es dinero, así que no debería tener decimales. Y ahí está. Nuevamente podemos afirmar con un 95% de confianza que el sueldo medio de todos los europeos se encuentra entre 1.781 euros y 2.219 euros. Y ya está. Así de fácil podemos calcular un intervalo de confianza para la media haciendo uso de funciones. El siguiente es un ejemplo con la misma idea pero con proporciones. Para ello entonces necesitamos un par de cosas. Necesitamos primero calcular el porcentaje proporcional y a contar de ello hacer nuestro intervalo de confianza. Entonces, comencemos leyendo nuestro problema. Nos dice que en una muestra aleatoria de 100 votantes, o sea, el N, la cantidad de individuos en la muestra son 100, 45 votaron por el candidato A. Y nos piden que intentemos a contar de esos 45, de 100, estimar cuántos de todos los votantes van a votar por el candidato A. ¿Cómo vamos a calcular la proporción de individuos que cumplen la característica? Pues muy simple, se divide el total de individuos, que son 45, que cumplen la característica, en el total de individuos simplemente, 0.45, y eso nos da automáticamente un porcentaje. 0.45 es lo mismo que el 45%. Así que ya lo tenemos listo. Luego de ello se calcula, si lo queremos hacer a mano, este numerito que está aquí.
Ese numerito que está ahí corresponde al valor que calculamos, que es la proporción multiplicado por 1 menos la proporción, y se divide en el total de individuos que están en la muestra, es decir, se divide en 100. Y ahí está, ese es el valor que necesitamos. El valor de alfa que nos han dado es 0.05, así que el valor de z va a volver a ser el mismo que usamos antes, 1.96, y calculamos esa parte de ahí tal como está establecida, haciendo la multiplicación del valor de z por el número que calculamos ahí antes, pero dentro de una raíz. Recuerde que la raíz en Excel se escribe como raíz, en el caso de Excel en español. Y ahí está, así que ese es el número que sumamos y restamos al P en este caso, a la proporción. Le restamos ese valor que está ahí, le sumamos el valor que está ahí en el segundo caso, y ya, vamos a disminuir la cantidad de decimales. Y más aún, si usted lo quiere muy bonito, lo podemos escribir como un porcentaje, y ahí está. Entonces, con un 95% de confianza, siempre nuestra afirmación ha de empezar así. Con un 95% de confianza, podemos afirmar que, en este caso, la proporción de individuos o el porcentaje de individuos que votará por el candidato A, o votaron por el candidato A en este caso, se encuentra entre un 35% y un 55%. Y ya está, tenemos todo lo que necesitábamos. ¿Está listo? Pero eso es como lo hicimos a mano. ¿Se puede hacer con intervalos de confianza? Sí, pero tiene un pequeño detalle. Para poder hacerlo necesitamos calcular ese número que está allí. Así que va a ser el único detalle si es que queremos volver a usar la fórmula de los intervalos de confianza. Para calcular ese número que está ahí no es tan difícil, basta con hacer la raíz. ¿Sí? Basta con hacer la raíz de tal como está indicado ahí. El P, que es el número que tenemos acá arriba, multiplicado por 1 menos P. Multiplicado por 1 menos P. Entonces, ahora podemos usar nuestra fórmula que habíamos usado antes, que les recuerdo era intervalo.confianza.norm, o si es que usted tiene otro Excel, puede que aparezca como intervalo.confianza simplemente. En mi caso, como estoy usando en inglés, les recuerdo, es confidence norm. Y entonces, vamos aquí de nuevo a SF y vamos a rellenar nuestros valores. Tenemos el valor de alfa, que es el mismo de antes. Tenemos el valor de la desviación estándar. No tenemos desviación estándar, pero esto que hemos marcado aquí en amarillo es el valor que nosotros usaremos como desviación estándar. Y el número de individuos en la muestra, que en este caso es 100, oprimimos Done y está listo. Ahí está calculado de inmediato nuestro valor. Y volvemos a hacer lo que siempre dijimos. Tenemos al P, le restamos ese valor y luego al P, en el otro caso, le sumamos ese mismo valor. Y podemos reducir el número de decimales si queremos. Y podemos escribirlo como un porcentaje. Y de nuevo la afirmación será exactamente la misma. O sea, ya hemos podido calcular intervalos de confianza para la proporción haciendo uso simplemente de una función. Vamos al siguiente ejemplo, a nuestro ejemplo número 3. El ejemplo número 3 tiene una característica y es que, primero, no nos entregan la desviación estándar de toda la población, sino que solo tenemos la desviación estándar de la muestra. Ese es un detalle importante, porque en los intervalos de confianza que vimos antes, teníamos nuestra desviación estándar para toda la población, pero ahora tenemos solo para nuestra muestra. Y el otro detalle importante es que este tipo de intervalo de confianza se usa cuando se tienen alrededor de menos de 30 individuos en la muestra, o sea, son muestras pequeñas. Ahí se usa un tipo de intervalo de confianza que se llama intervalo de confianza T. Leamos nuestro problema, extraigamos los datos de ahí y calculemos nuestro intervalo de confianza. Veamos entonces, se tiene que la tasa de la duración de la sentencia de 19 criminales convictos de homicidios en Chile tiene por media 72.2 y por desviación estándar 10.2 meses respectivamente. Ambos datos son para la muestra. Por ello entonces la media de la muestra es 72.7, tal como lo hacíamos antes. Pero aquí ya no es sigma, sino que es la letra S, indicando que es la desviación estándar, pero la desviación estándar de la muestra. Y la cantidad de individuos en la muestra, en este caso, son 19. Y nos piden calcular un intervalo de confianza al 95%, o sea, el alfa que nosotros vamos a usar es 0.05. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a usar intervalo.confianza.t. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces,
Vamos a escribir nuestra fórmula. Recuerde, como he estado diciendo todo el tiempo, yo estoy usando las fórmulas en inglés. Y ahí está entonces, de nuevo me pide esos tres datos. Me pide el valor de alfa, lo tenemos, 0.05. La desviación estándar, pero en este caso, dado que estamos trabajando con un intervalo de tipo t, es la de la muestra. Y finalmente el número de individuos en la muestra, que es 19. A contar de ello, oprimimos done, y ahí está listo nuestro valor. Y para poder hacer el intervalo de confianza, a la media le restamos el valor obtenido, y también a la media le sumamos el valor obtenido. Ahí está nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo lo interpretamos? De nuevo, con un 95% de confianza, la afirmación es muy importante, porque el nivel de confianza va variando dependiendo del tipo de estudios. Por lo general, por ejemplo, los estudios que son clínicos, el nivel de confianza que se usa es 99%. En la mayoría de los estudios que son de tipo científico, el nivel de confianza que se usa es entre un 90 y un 95%, pero eso va variando dependiendo de cómo se desee trabajar. Pero, como decíamos, con un 95% de confianza podemos afirmar que la duración media de las sentencias de todos los criminales convictos de homicidio en Chile se encuentra entre 67.8 meses y 77.6 meses. Y esa es nuestra conclusión. Entonces, estamos listos. Nos queda nuestro último ejemplo. Y este es el ejemplo en general de cómo van a trabajar ustedes. Lo que ocurre es que habitualmente se nos va a entregar una tabla de datos, y no así los datos resumidos. La tabla de datos usted la sabe trabajar y sabe cómo obtener la media y las otras medidas características. De hecho, va a ser lo mismo que vamos a trabajar ahora, porque en el data análisis, que era el que usábamos antes, podemos pedir los intervalos de confianza. Hagámoslo. Si vamos al data análisis, vamos a seleccionar estadística descriptiva, igual que lo hacíamos antes, y seleccionamos el rango de entrada. El rango de entrada son todos los datos que está ahí. ¿Sí? Están agrupados por columnas, no tengo el nombre en la primera línea, y me pregunta dónde lo quiero dejar, dejémoslo ahí que aparezca. Y nosotros, ¿queremos la estadística de resúmenes? Claro, queremos el nivel de confianza para la media de un 95%, y con ello automáticamente nos va a entregar lo que nosotros necesitamos. Si oprimimos OK, ahí está nuestro data análisis. Veamos qué es lo que tenemos. Tenemos la media, ese nos interesa porque lo vamos a utilizar para nuestro intervalo de confianza. Ahí está la media, entonces le agregamos color. Tenemos la desviación estándar, es un dato importante, una desviación estándar para la muestra. Y tenemos lo que nosotros calculábamos para nuestro intervalo de confianza. Viene dado, por tanto, nuestro intervalo va a corresponder al valor de la media, menos el valor del intervalo que nosotros habíamos calculado, y por el otro lado, la media, más el valor del intervalo que habíamos calculado. Ya tenemos listo nuestro intervalo de confianza. Veamos. Dado que esta es una encuesta para analizar el sueldo de los banqueros de España, y tenemos el de 10 y nos piden obtener el sueldo medio para todos los banqueros de España, podemos afirmar con un 95% de confianza que el sueldo medio de todos los banqueros de España se encuentra entre 761.6 y 1.548.4 euros al año. Y ya está, listo nuestro intervalo de confianza. Entonces, mis queridos estudiantes, lo que hemos hecho es calcular distintas formas de intervalo de confianza. Intervalo de confianza a contar de los datos, conocida la media y la desviación estándar de toda la población. Intervalo de confianza dada una proporción de la población. Intervalo de confianza sin conocer la desviación estándar de toda la población, sino solo de la muestra. Y finalmente, un intervalo de confianza conocidos solo los datos. Y bien, eso es todo lo que debíamos conversar acerca de los intervalos de confianza. Ahora es momento que tú hagas tu parte, estudies y practiques sobre estos contenidos, porque ya estamos muy cerca de pasar a las pruebas de hipótesis. Y para poder llegar hacia allá debemos estar muy bien preparados. Por ahora, yo me despido y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.